El día de hoy vamos a recordar juntos, porque yo sé que ustedes lo conocen, un pasaje de la Biblia que nos relata eventos en la vida del Señor Jesucristo que influyeron en su ministerio e influyeron en la vida de los que participaron en estos eventos y que serían personas que posteriormente formarían parte directa de el trabajo del Señor Jesucristo, de la obra del Señor Jesucristo, y que continuarían inclusive el trabajo después de que Él partiera. Entonces, en este pasaje, en estos eventos, encontramos enseñanzas sumamente prácticas e importantes para que las apliquemos en nuestra vida. El relato bíblico al que me refiero y que contiene estos eventos se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en los primeros 11 versículos. De momento no los vamos a leer todos, voy a ir leyendo poco a poco conforme vamos considerando lo que el pasaje nos dice. Y el primer versículo que vamos a considerar es el número 1, que dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús no tenía mucho tiempo de haber iniciado su ministerio público y sin embargo su popularidad ya había crecido de tal manera que dice el pasaje que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Jesús. Y entendemos que había mucha gente y que además iban sobre él probablemente para tratar de estar lo más cerca posible para no perder ninguna de sus palabras. Y tenían mucho interés en lo que Jesús les fuera a decir. En ese momento, sin duda se hacía difícil para el Señor Jesucristo hablarle a la gente teniéndola tan cerca de él. Así que Jesús vio la manera de dirigirse a ellos de una forma más adecuada, más cómoda, donde él pudiera no ser interrumpido, no ser presionado por la multitud, y se buscó una plataforma. Ya ven que siempre que hay una reunión donde alguien va a exponer algo, pues se procura un lugar alto para poder verlos a todos y que todos lo vean a la persona y escuchen mejor, etcétera. Jesús se buscó entonces una plataforma donde la gente no estuviera sobre él. Y dice el versículo 2 que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y Marcos añade que las remendaban. Se estaban lavando y remendando sus redes. Un trabajo común para ellos, un trabajo que hacían después de una jornada de pesca. Pero algo más que encontramos en los relatos de Marcos y Mateo hacen que ellos hacen de este acontecimiento, son diferentes. Los relatos en los evangelios, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, son complementarios. O sea, necesitamos, cuando un relato aparece en varios de los evangelios, en los 4 o en 3 o en 2, pues es bueno leer los 2 para poder ver si coinciden en todo o si hay algo que uno no dice y el otro sí, y entonces nos ayuda a entender mejor cómo fue todo lo que ahí se está relatando. Ellos dicen que Jesús, Mateo y Marcos dicen que Jesús vio a Pedro y Andrés que echaban sus redes en el mar porque eran pescadores. Dice Marcos 1:16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Mateo dice lo mismo. Pero como Jesús llega a la playa al amanecer, cuando ya los pescadores habían regresado de intentar pescar, entonces
Surge la pregunta, ¿cuándo vio Jesús a Pedro y Andrés echar la red? Si cuando Jesús llega a la playa, los pescadores ya regresaron, están lavando sus redes, están remendando sus redes, están en la orilla. Y Mateo y Marcos dicen que los vio echando la red en el mar. ¿Cuándo los vio? Y para mí la respuesta, o sea, cuando me di cuenta de esto y lo busqué, dije, bueno, pues ¿cuándo, en qué momento los vio? Y la respuesta a esta pregunta para mí es muy clara. Los vio cuando estaban allá en alta mar echando la red. Cuando estuvieron allá toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Allá Jesús los vio. Porque para él, que es el Dios hecho hombre, hay cosas que como Dios Él conoce, hay cosas que como hombre Él no conoce, y Él así lo dice, y en los evangelios vemos que en ocasiones habla como Dios y en ocasiones habla como hombre. Cuando habla como hombre dice, yo no lo sé, ni los ángeles de Dios, el único que lo sabe es mi Padre. Pero cuando habla como Dios dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces ahí Él está hablando como Dios. Entonces cuando dice Mateo y Marcos que Jesús vio a Simón, a Pedro y a Andrés echar la red en el mar, pues quiere decir que los vio cuando estaban trabajando toda la noche en el mar. Y saben, esto es muy importante para nosotros porque me indica que Jesús sabe, me recuerda que Jesús sabe todo por lo que nosotros estamos pasando. Que no importa dónde estemos, cuál sea nuestra experiencia, Jesús la conoce. Por eso Él sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. En la vida del Señor Jesucristo, estoy seguro de que nada era casual. Y podemos pensar que ese día Él tenía planes para ese día. Yo no puedo imaginar al Señor Jesucristo levantándose en la mañana y diciendo, ¿qué haré hoy? Pues a ver qué sale, ¿verdad? Como a lo mejor nosotros hacemos en ocasiones. Él tenía planes muy definidos para ese día, considerando en sus planes tener un encuentro con aquellos pescadores. ¿Se acuerdan cuando dice la Escritura en Juan capítulo 4 que el Señor Jesús iba de Galilea a Judea y que le era necesario pasar por Samaria? Le era necesario, y ya lo hemos visto en algunas ocasiones, que siendo Samaria una región intermedia entre Galilea y Judea, pues parece ser que la razón era de tipo geográfico, pues tenía que pasar por ahí, le era necesario. Pero cuando sabemos que judíos y samaritanos no se trataban entre sí y que los samaritanos, los judíos, preferían cruzar el río Jordán y viajar por el otro lado del río Jordán para no pasar por Samaria, entonces quiere decir que cuando dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria, no era por cuestión geográfica, sino porque ahí él iba a encontrarse con una mujer en el pozo de Jacob. O sea, la vida del Señor Jesús, él sabía lo que estaba haciendo, vivía cada día llevando a cabo un plan que Dios le marcaba y que cumplía la voluntad de Dios por la cual lo había enviado al mundo. Es interesante observar, por ejemplo, que cuando Jesús llega a la playa y ve a los pescadores que están lavando y remendando sus redes y la multitud que viene agolpándose sobre él para escuchar su palabra, es interesante que cuando los ve a todos demasiado cerca de él y quiere tener una mayor libertad para poderles hablar, con toda confianza se sube en una de las barcas que están ahí. No dice el pasaje que les pidió permiso, oiga, ¿me permite, me puedo subir a su barca? No, dice que se subió a la barca y que esa barca le pertenecía a Pedro. Dice el versículo 3 de Lucas 5, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y ya una vez que estuvo arriba de la barca, allí sí, se dirigió a Pedro y le dijo, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
Ya tenía Jesús una plataforma. Ya tenía un lugar desde donde cómodamente dirigirse a la gente sin que su cercanía fuera para él ningún impedimento, sin que se le restara movilidad. Las palabras de Jesús a Pedro de pedirle que alejara la barca de la orilla, Lucas las califica de un ruego. Dice que fueron un ruego. No fueron un mandamiento, no fueron una orden. Fue un ruego. Ahora, tampoco fueron repetidas con insistencia, porque un ruego normalmente nosotros lo entendemos como algo que se repite, ¿verdad? Oye, ¿me permites? Sí, ¿me permites, por favor? No dice eso el pasaje, pero Lucas dice que fue un ruego. Y entonces yo creo que Lucas lo califica de esa manera por la entonación. La entonación, ¿verdad? No es lo mismo, simplemente no es lo mismo que diga, ¿puedo sentarme en esa silla? A que diga, ¿puedo sentarme en esa silla? ¿Verdad? Entonces ahí hay un tono que dice, me está pidiendo amablemente, me está rogando, podemos decir, que le permita sentarse. Pedro no tuvo ningún inconveniente en conceder a Jesús lo que le pedía. Sin embargo, ese paso fue muy importante en la vida de Pedro y debemos de tomarlo nosotros en cuenta. ¿Por qué? Pedro en ese momento estaba dispuesto a poner lo que tenía al servicio de Jesús. ¿Tú estás dispuesto a poner todo lo que tienes al servicio del Señor Jesucristo? ¿Tú estás dispuesto a que Él use tus propiedades, tus pertenencias, tu tiempo, tu dinero, tu persona? Dice el apóstol Pablo, les dice a los corintios, y yo con gusto me gastaré lo mío, dice, y aún yo mismo me gastaré, dice el apóstol Pablo, por amor a vosotros, aunque amándoos más, yo sea amado menos. O sea, el apóstol Pablo se entregaba así a los corintios y a los demás discípulos, no esperando recibir nada a cambio, sino solamente como una expresión de su amor por ellos. Y Pedro en este momento cede su barca al servicio del Señor Jesucristo, la aleja de la orilla y Jesús la usa como una plataforma. El ejemplo que tenemos de Pedro aquí es el mismo que tenemos del Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces esa actitud del Señor Jesús está replicada aquí por el apóstol Pedro, y fue también la actitud de los primeros cristianos, según leemos en la Biblia en Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Algunos han querido ver aquí una expresión de comunismo. Y muchos, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que era la época en que se intentaba que México se hiciera socialista, y decían, el Señor Jesucristo fue el primer comunista, y estos hombres eran comunistas. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia entre lo que dice la Escritura y el comunismo? Es que el comunismo es impuesto, o era impuesto por el Estado, y aquí no hay imposición de nadie. Es algo voluntario, es algo normal en ellos. Porque esta actitud viene después de que ellos han creído. Dice, la multitud de los que habían creído. O sea, es una transformación que el Señor Jesucristo hace en sus vidas. Porque todos nosotros tenemos la tendencia a decir que lo que tenemos nos ha costado a nosotros y es nuestro, es mío. Y por eso lo cuido y lo protejo y que nadie me lo toque. Tenemos esa actitud. Pero cuando nos convertimos a Cristo, esto cambia. Y entonces al contrario decimos, ¿qué tengo que no haya recibido? ¿Pude trabajar? Sí. ¿Quién me dio el cuerpo? ¿Quién me dio la fuerza? ¿Quién me dio la inteligencia?
¿Quién me dio la oportunidad de que en mi infancia y en mi juventud yo pudiera prepararme? Dios preparó todo eso y Dios me lo dio. Entonces, ¿qué tengo yo realmente que yo haya hecho? Solamente he usado lo que Dios puso a mi disposición. Y entonces cambia totalmente nuestra mentalidad. Si una persona no cambia su mentalidad en cuanto a esto y dice haber recibido a Jesucristo, hay una grande interrogación sobre la persona. No puede ser. Cristo cambia a las personas y cambia esas actitudes. Ahora es muy importante considerar que Jesús ya había tenido contacto con Pedro. No es este el primer contacto con Pedro. Ya había tenido contacto con él y con Andrés, su hermano. Aquel contacto había iniciado con Andrés. El primer contacto de Jesús con estos hermanos había sido con Andrés, como resultado del testimonio de Juan el Bautista. Dice Juan capítulo 1, versículos 35 al 37, al siguiente día, otra vez estaba Juan, se refiere a Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, se aprovechó Juan y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y señaló al Señor Jesucristo. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. De estos dos discípulos de Juan el Bautista, uno era Andrés, hermano de Pedro. No sabemos quién era el otro, no lo dice la Escritura. Pero ante el señalamiento de Juan, estos dos hombres siguieron a Jesús, dice el texto. Pero esa expresión, siguieron a Jesús, es una expresión solamente para decirnos que caminaron detrás de él, que se fueron detrás de él. No que se hicieron sus discípulos, porque acuérdense que la palabra discípulo significa seguidor, ¿sí? Pero un seguidor del Señor Jesucristo, un discípulo del Señor Jesucristo, es aquel que obedece las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hoy no lo vemos a él físicamente, hoy no estamos siguiendo físicamente a Jesús, pero al obedecer su palabra, lo estamos siguiendo a él, y entonces sabemos que somos sus discípulos. Pero en ese momento, cuando dice la Escritura que ellos le siguieron, se refiere exclusivamente a que se fueron detrás de él. Y cuando Jesús se dio cuenta que iban detrás de él, volteó y les preguntó, dice Juan 1:38, ¿qué buscáis? O sea, ¿qué se les ofrece? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Y ellos, dirigiéndose a Jesús como maestro, le preguntaron, Maestro, ¿dónde moras? No dónde vives o dónde te quedas ahorita, no, ¿dónde moras? Es dónde está tu habitación permanente, dónde es donde tú habitas constantemente. Y Jesús les extiende una invitación y les dice, venid y ved. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta en el trabajo de ganar las almas, porque quiere decir que llevar las almas a Cristo no se trata solo de hablar, no se trata nada más de que ellos nos oigan y que podamos explicarles el Evangelio, se trata de que ellos vean el Evangelio en nosotros también, ven y ve, no nada más me escuches, porque sabes que lo que tú dices, lo que yo digo, lo podemos destruir con lo que hacemos. Por eso esto es muy importante, venid y ved. Y ellos fueron, escucharon la invitación de Jesús y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, dice, porque era como la hora 10:00. Fíjense que Lucas está escribiendo esto mucho tiempo después y sin embargo tiene muy presente la hora en que hablaron con Jesús y en que los invitó a ver dónde moraba y en que se quedaron ahí con él. Dice, era como la hora 10:00. Quiere decir que cuando comenzaron a seguir a Jesús ya estaba el día avanzado, pero a ellos no les importó la hora, no les importó que se les pudiera hacer tarde, no les importó pensar en qué iban a hacer, qué tanto se iban a alejar, cuánto iban a tardar en regresar. No, estaban tan interesados en Jesús que nada les preocupó. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Jesús? Dice el texto que era como la hora 10:00, es decir, aproximadamente las 4 de la tarde.
Si tomamos en cuenta que los judíos dividían el día en 2 periodos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad en la noche. De tal manera que empezaba la luz del día a las 6 de la mañana, y si contamos 10 horas después, hasta la hora décima, son las 4 de la tarde, nos da las 4 de la tarde. Ellos, era ya tarde para ellos, en lo que iban, no sé hasta dónde estaba qué distancia había, pero sabían que se les iba a hacer de noche, y sin embargo no les importó. Y se quedaron ahí con Jesús. Jesús los invitó a quedarse. ¿Qué platicaron? Solo ellos lo saben. La Biblia no nos dice cuáles fueron los temas que trataron. Pero aquella frase de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, despertó ese interés en ellos. Y me llama mucho la atención porque a veces nosotros hablamos mucho y pensamos que a lo mejor en la multitud de las palabras está el éxito. Pero creo que es preferible una frase bien escogida, es preferible una frase corta que pega en el corazón de la persona, que muchas cosas que uno dice y le da las vueltas al asunto, queriendo ser tan explícito que termina siendo confuso a lo mejor. Pero Juan el Bautista fue muy certero. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios, nada más. Y esa frase despertó este interés tan grande en estos 2 discípulos de Juan. Allí estuvieron todo el resto del día con Jesús, se quedaron con él allí. Y decía, no sabemos qué trataron, pero lo que vieron debe haberles mostrado que Jesús era un líder, era un maestro de Israel congruente. Dice en Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20, que un escriba se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se imaginan esa gente que sigue a los políticos? Esa gente que cuando un político está en campaña anda alrededor de él, ¿qué está buscando? Está buscando algo para después. O sea, te voy a ayudar, te voy a traer gente, te voy a impulsar para que llegues, y cuando llegues, pues acuérdate que yo te ayudé, ¿sí? Pero Jesús le dijo a esta persona, yo no tengo absolutamente nada material que ofrecerte. Las zorras tienen guaridas. Si tú sigues a una zorra, te vas a encontrar que tiene guaridas. Si me sigues a mí, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tengo una almohada ni siquiera, ¿sí? Entonces no tengo nada que ofrecerte. ¿Qué sabemos de este escriba? Nada más. Es todo lo que dice la Biblia. Las palabras de Jesús fueron contundentes. Pegaron en el interés de la persona y lo derrumbaron. Dijo, no, pues entonces no tiene caso que yo te siga. Después de haber estado aquel día con Jesús, Andrés no tuvo ninguna duda de que Jesús era el Mesías que prometían las Sagradas Escrituras y que Israel esperaba. Así que cuando encontró a su hermano Simón, a Pedro, al día siguiente inmediatamente se lo comunicó. Dice Juan 1, 40 al 42, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces imagínense, este es el primer encuentro de Jesús con Simón. Andrés, su hermano, llevó a su hermano Pedro al Señor Jesucristo y se lo presentó. Yo creo que Él es el Mesías que estábamos esperando. Así que en aquel amanecer en que Jesús subió a la barca de Pedro, cuando y Andrés, su hermano, y otros pescadores acababan de llegar agotados después de una jornada nocturna en donde habían estado trabajando toda la noche, pero había sido infructuoso su esfuerzo, Pedro y Juan
Pedro y Andrés, ya identificaban a Jesús como un maestro de Israel, pero no eran sus discípulos. Lo identificaron, muy bien, sí, tú eres el Mesías, ok, ahí te quedas, nosotros tenemos cosas que hacer, nosotros nos vamos a seguir nuestra vida normal. Pero ellos seguían enrolados en su actividad acostumbrada, que era la pesca, pero Pedro no tenía ningún inconveniente en poner sus pertenencias al servicio de Jesús. O sea, había adquirido con aquella sola entrevista, había adquirido respeto por Jesús como maestro. Y entonces cuando le pide que aleje la barca de la orilla para desde ahí predicarle a la gente, Pedro no tuvo ningún inconveniente. Cuando Jesús terminó de comunicar a la gente lo que él quería, después de que todos escucharon el mensaje que deseaba compartirles, continuaría él con el plan que tenía para ese día. Eso era parte del plan. Predicarle a toda esa gente y aprovechar la oportunidad era parte de su plan para ese día, pero su plan iba más allá que eso. De tal manera que después de terminar de predicarle a la gente, dice el versículo 4 de Lucas 5, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Qué cosas, ¿verdad? Como si dijera, aquí en la orilla se puede enseñar a la gente. Aquí en la orilla ustedes pueden remendar sus redes, aquí en la orilla ustedes pueden lavar sus redes, pero aquí no se puede pescar. Para pescar hay que bogar mar adentro. Se requiere ir mar adentro y echar la red. Los pasajes paralelos de Lucas 5 que se encuentran en Mateo 4 y en Marcos capítulo 1 relatan de una forma más corta el evento. Hagan de cuenta que se saltan toda esta parte y se empiezan donde Jesús ve a los pescadores, dice, y vio a los pescadores en la playa, y entonces ellos lo siguieron y dejándolo todo lo siguieron. ¿Y qué pasó ahí en medio? De hecho, cuando leemos aquellos dos pasajes, si no estuviera el escrito de Lucas, diríamos, bueno, pero ¿cómo estuvo esto? Oye, pues si se los encuentra y luego nada más les dice y lo siguen, pues qué raro. Pero Lucas nos da toda esta información y entonces entendemos perfectamente bien, porque no nada más, en esta ocasión no estaba nada más Pedro y Andrés su hermano, estaban también Juan y Jacobo, que eran hijos de Zebedeo, que eran pescadores también y eran parte del equipo que había salido de pesca y que estaban ahí lavando y remendando sus redes. Y el resultado de la interacción que Jesús tuvo con estos pescadores ese día termina cuando les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero precisamente antes de poderles hacer esa invitación, el Señor Jesucristo tuvo este otro trato con ellos y este otro evento se sucedió. Lucas incluye, decíamos, más información que Marcos y Mateo de lo que sucedió aquel día. Y en este pasaje de Lucas es común que nuestra atención se centre en la frase boga mar adentro y echen vuestras redes y echad vuestras redes para pescar. Esta orden tuvo un sentido literal y fíjense, ahí ya no se habla de un ruego, ahí ya tiene forma de orden, boga mar adentro, una indicación directa para Pedro. Y echa tus redes para pescar. Esta orden tuvo un sentido literal, una obediencia literal y un resultado material. Y un resultado material como probablemente Pedro y sus compañeros nunca habían tenido, nunca habían sido tan exitosos como lo fueron ese día siguiendo las instrucciones de Jesús. Es evidente que aquella experiencia a la que Jesús los está conduciendo va a preparar sus corazones para la invitación que les va a hacer después. Pedro era un hombre recio e impulsivo, como lo demuestra su reacción cuando los soldados romanos llegaron con la turba para aprehender al Señor Jesucristo. Él inmediatamente, dice Juan 18:10, entonces Simón
Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. O sea, era impulsivo, era como diríamos hoy, era aventado, no era miedoso, no tenía miedo. Y lo vemos en esta ocasión. También era muy seguro de sí mismo, era un líder. De los 12 apóstoles, Pedro sobresale mucho por su liderazgo. No era perfecto. Por eso más adelante encontramos cómo Pablo lo exhorta, porque estaba teniendo actitudes de hipocresía. Pero sí era una persona líder, una persona impulsiva, segura de sí mismo. Y lo entendemos así porque en Mateo capítulo 26, versículo 31, Jesús les dijo a los discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Cuando Pedro oyó eso, saltó inmediatamente y dijo: aunque todos se escandalicen, aunque todos estos cobardes se escandalicen, aunque todos te dejen, yo nunca me escandalizaré. O sea, era tan seguro de sí mismo que menospreciaba a los demás, porque esta actitud de Pedro es de menosprecio hacia los demás. Sí, yo no dudo de que estos se vayan a escandalizar, pero yo no. Pero él lo negó 3 veces. Por eso Jesús lloró amargamente, Pedro lloró amargamente cuando Jesús 3 veces después le preguntó: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Porque él se había comparado, él había dicho: aunque estos se escandalizaren, yo nunca me escandalizaré. Entonces ahora Jesús le dice: ¿me amas más que estos, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta por segunda vez: Jesús, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes, sí, que te quiero. Y tercera vez Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes todas las cosas. Y ese tú sabes todas las cosas implica: tú sabes que te negué 3 veces. Pero aunque te negué 3 veces, te amo. Y Jesús sabía que Pedro lo amaba. ¿Había fallado? Sí, como todos podemos fallar. Pero Pedro lo amaba, por eso le dio encargo: cuida mis corderos, cuida mis ovejas. Entonces, sí era muy impulsivo, muy seguro de sí mismo. Pero esta vez, cuando Pedro le dio esta orden de navegar a aguas más profundas y echar las redes para pescar, lo primero que Pedro hizo fue reconocer que, siendo un pescador de experiencia, aquella noche había experimentado una derrota vergonzosa al regresar sin haber pescado nada, y ahora estaba allí recibiendo una orden de un hombre cuyo expertise era muy diferente al de él. Él era un pescador experto, pero Jesús no. A Jesús la gente lo admiraba por su sabiduría que estaba mostrando cuando enseñaba en la sinagoga, y decía, se asombraban de su sabiduría y de los milagros que hacía, y decían: ¿de dónde tiene esto? ¿Qué no es el hijo del carpintero? Ah, pues si eres hijo de un carpintero, lo más probable es que de lo que tú sepas es de carpintería, pero no de pesca. Y sin embargo, aunque Pedro está recibiendo la indicación de un carpintero, no tiene objeción en obedecerla. ¿Qué pudo haber dicho? Bueno, él pudo haber dicho: Señor, pero estoy cansado, ya toda la noche, y luego todo quieres que vaya otra vez, no hay nada, ya tiré la red, toda la noche la estuvimos tirando y no pescamos absolutamente nada. Pero no dijo eso. La respuesta de Pedro al Señor Jesús fue humilde. Fue reconocer primero su fracaso. No se lo explicaba. No habían sido flojos. No es que no pescaron nada porque se la pasaron rascándose el estómago toda la noche. No fue que no habían pescado porque no sabían qué hacer. Eran expertos. Habían trabajado duro, pero no habían logrado nada. Por eso Pedro dijo: Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero la respuesta de Pedro, reconociendo su fracaso, no solamente fue humilde para reconocerlo, sino también para obedecer y confiar en la sabiduría de aquel hombre, de aquel maestro. Nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Dicen los que saben de pesca que los peces salen a la superficie de noche para buscar alimento y de día se sumergen a las aguas frescas. Así que el mejor momento para pescar ya había pasado, era durante la noche. Pedro sabía esto, pero estaba dispuesto a confiar en las palabras de Jesús. Hoy, todos nosotros, con el internet, pretendemos saber qué hacer, de todo, ¿no? Hoy todos somos doctores, hoy todos somos ingenieros, hoy todos somos maestros. Pretendemos saber la respuesta a todas las cosas y nos atrevemos cuando alguien está diciendo, no, yo leí esto no funciona, eso que tú estás haciendo, porque yo leí en el internet, yo vi que esto no es así. Y me dijeron que yo tengo esto y me fui, y ya entiendo lo que tengo. Y de pronto sabemos más que el médico. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros en ese momento? Perdóname, maestro, pero yo vi en el internet que no es hora para ir a pescar, que si vamos a ir vamos a perder el tiempo. Sin embargo, Pedro contestó al maestro, lo haré porque tú lo dices. Lo haré en obediencia a tu palabra, aunque mi experiencia me diga otra cosa, voy a hacer lo que tú digas. Pedro se refirió a Jesús como maestro usando la palabra epistata, que significa instructor. O sea, lo vio aquí como alguien que estaba dando una instrucción. ¿Quién es el que da una instrucción? Pues el que sabe. Entonces lo vio como alguien que por alguna razón le estaba diciendo eso, lo estaba instruyendo a hacer eso. Y no es la misma palabra que usó Andrés cuando le dijo, maestro, ¿dónde moras? Él usó allá una palabra diferente, que es didaskeil o didascale, que se traduce maestro también, pero que conlleva más bien la idea de enseñar. Enséñame dónde moras. Y acá es instrúyeme a qué hacer. Es diferente, ¿sí? Los resultados fueron sorprendentes. Los peces que atraparon fueron tantos que no solamente la red se rompía, al grado que tuvieron que llamar a los otros pescadores a que los ayudaran con la otra barca, sino que además las barcas se estaban hundiendo de tantos peces. El impacto en Pedro de esta gran pesca fue tremendo, ¿sí? ¿Saben ustedes por qué me gustó este pasaje? Me gustó porque nosotros estamos como Pedro y Andrés, diciendo, toda la noche hemos echado la red y no pescamos nada. Porque nuestra congregación no está ganando almas para Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sabemos? ¿No conocemos el Evangelio? ¿No sabemos compartir el Evangelio? Entonces, ¿por qué no tenemos fruto? Y por eso entonces este pasaje para mí fue muy importante. Necesito que Jesús me diga dónde y cuándo echar la red. Necesito que Él me guíe porque Él es el maestro instructor. Él es el que sabe lo que yo debo de hacer. Versículo 6 dice, habiendo hecho lo que Jesús dijo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Sin duda que el propósito de Jesús no era asociarse con aquellos pescadores para hacer juntos un negocio de gran éxito, pero esto nos muestra que Jesús sabe de todo. Si tú tienes un X negocio, si tú tienes un X trabajo, una cierta ocupación, Dios sabe más que tú de eso, Jesús sabe más que tú de eso. Harías bien en escucharlo, harías bien en preguntarle qué es lo que debes hacer, porque entonces es cuando vas a obtener el éxito, no nada más en lo que tú haces, en lo material, pero lo más importante, vas a obtener éxito en la obra que Dios te ha dejado a ti y me ha dejado a mí para hacer en este mundo. Sin duda, al mostrarles Jesús a aquellos hombres que aún en las cosas de este mundo Él sabía más que ellos,
estaba motivando su confianza en Él para el reto que les haría más adelante. ¿Cuál fue el resultado de aquella pesca milagrosa en la vida de aquellos pescadores? Obviamente fue de gran impacto para todos. Se llenaron de temor, dice la Escritura, porque por la pesca, dice el versículo 9, que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, o sea, de Pedro y de todos sus compañeros. Su reacción no deja de asombrarnos. ¿Por qué temor? ¿Por qué no gozo? ¿Por qué temor y no gozo? El gozo hubiera mostrado su interés en los peces. ¡Qué padre! Mira nomás el negociazo que vamos a hacer, lo que vamos ahora sí a ganar vendiendo todo esto. Eso hubiera sido un motivo de gozo. Pero ellos mostraron que su interés en ese momento estaba más allá de los peces, estaba en Jesús. Aunque el temor se había apoderado de todos, una vez más se mostró la impulsividad de Pedro, quien mostró su arrojo y liderazgo cayendo de rodillas ante Jesús. Porque dice la Escritura, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cayó de rodillas ante Jesús, pero ya no llamándole maestro, como cuando decidió obedecer el bogar mar adentro y echar la red, sino ahora le llamó Curié, le llamó Señor. El nombre que se da a Dios en el Antiguo Testamento y el nombre que nos dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pedro estaba reconociendo en ese momento la divinidad de Jesús. Por eso se llenó de temor, porque no podía pensar en sobrevivir estando delante de Dios, siendo él un hombre pecador. Entonces los peces perdieron en ese momento su importancia, por eso no había gozo, pero había temor. Pero el temor que él tenía era miedo. Y siempre que hay miedo, el miedo nos guía a una actitud equivocada. Como en el Edén, cuando Adán escuchó la voz de Dios en el huerto diciendo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dijo Adán? Señor, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Ese es el resultado del miedo. Y aquí, ¿qué fue lo que hizo el miedo en Pedro? Decirle a Jesús, aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Pedro no entendió que en ese momento, en lugar de necesitar que Jesús se alejara de él, necesitaba tenerlo más cerca que nunca. A Jesús lo necesitamos muy cerca de nosotros. Él ya sabe que somos pecadores, pero Él vive en nuestro corazón. Él quiere estar con nosotros. Para tener éxito en la vida cristiana y en la obra de Dios necesitamos estar cada vez más cerca de nuestro Salvador, tener un mayor compañerismo con Él. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Qué tremendo impacto causó en la vida de Pedro y de aquellos pescadores la intervención de Jesús en sus vidas! Por los relatos paralelos de Mateo y Marcos, entendemos que Jesús les extendió una invitación. No aparece aquí en Lucas, pero en los otros dos relatos, Mateo y Marcos dicen que Jesús los invitó a que se convirtieran en sus discípulos, ya no solo en cuanto a caminar detrás de él, sino en cuanto a obedecerle y servirle. Mateo 4:19 y Marcos 1:17 dicen lo mismo, que Jesús les dijo, venid en pos de mí. Ahí los está invitando ahora sí, no a que los sigan físicamente, sino a que sean sus discípulos. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué pasa con nosotros? Si Jesús tiene una promesa aquí, tal vez no estamos yendo en pos de Él. Tal vez no estamos viviendo tan cerca de Él como deberíamos de vivir. Tal vez no estamos obedeciéndolo en todo. Y ellos fueron en ese momento exitosos en la pesca porque obedecieron la palabra de Jesús. En tu palabra echaré la red. Venid en pos de mí
y os haré pescadores de hombres. Aquellos pescadores entendieron perfectamente a qué se refería Jesús con aquella invitación. Ya no era el venid y ved que les había dicho en su encuentro anterior a Andrés y al otro discípulo, era algo más permanente. Y ellos entendieron perfectamente la invitación y la aceptaron de ser discípulos de Jesús y dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había cumplido su cometido, él era el precursor de Jesús. Él vino para preparar el camino al Señor Jesús. Y Jesús ya estaba en el camino del corazón de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Entonces ellos ya no eran más discípulos de Juan el Bautista, eran discípulos ahora de Jesús. Dejándolo todo, le siguieron. Y dice, en cuanto a Zebedeo, a los hijos de Zebedeo, dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. No hubo protestas de Zebedeo, ¿verdad? No hubo protestas del papá de, ¿a dónde van? ¿Qué ya dejaron todo aquí tirado y las redes que no las van a seguir remendando o qué? No hubo problema. La familia de ellos entendió que estaban siguiendo al Mesías, que iban a servir al Mesías, y no tuvieron objeción. Y en los versículos 21 y 22 vemos que también ese llamado que le hizo a Pedro se los hizo a Jacobo y a Juan, y ellos respondieron con la misma prontitud y entrega que Pedro. Tiempo después, cuando Jesús les enseñaba qué difícil era que un rico entrara en el reino de los cielos, Pedro, tal vez recordando ese momento, dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Estas palabras de Jesús deben haber pegado duro en Pedro, porque debe haber dicho, híjole, si yo lo único que hice fue prestarle la barca y me regresó 2 barcas llenas de pescado, pues sí es cierto. ¿Qué podemos dejar que no nos haya regresado Él antes, que no nos haya regresado Él como resultado? Yo miro hacia atrás mi vida y digo, yo conocí al Señor Jesús a los 16 años y decidí entregarle mi vida y decidí servirle y ya no me importó todo lo demás que podía hacer yo en la vida, no me interesó. ¿Estoy arrepentido de haberlo hecho? No, estoy contento de haberlo hecho y agradecido con el Señor. Claro que Él me ha dado mucho más que lo que yo pude haberle entregado. Cuando Pedro escuchó la respuesta de Jesús, debe haber recordado aquel amanecer en la playa cuando se encontró con su Salvador. En conclusión, ¿qué aprendemos de este pasaje en conclusión? Que para pescar para Jesús debemos hacerlo siguiendo su invitación. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él no falla. Si tú y yo no estamos pescando hombres, si tú y yo no estamos ganando almas para Cristo, sin duda estamos fallando nosotros. Y esa es la conciencia con la que hoy debemos quedarnos, porque Él no falla. Y Él dice, ven en pos de mí y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Pero para ser pescador de hombres necesitamos internarnos en el mar. La frase boca mar adentro en ocasiones se ha tomado como ven a una vida más profunda, más íntima con el Señor. Pero no creo que signifique eso, porque el mar en la Biblia se utiliza como una masa de agua, inclusive se mencionan los nombres del mar Atlántico, del mar Rojo, del mar Muerto, del mar Adriático, etcétera. Pero también la palabra mar en la Biblia se utiliza como representante de las naciones. Por eso nosotros leemos que en Daniel y en Apocalipsis que aquellas bestias
¿De dónde salieron? Dice, salieron del mar. O sea, el anticristo, ¿de dónde sale? De entre las naciones. El mar representa a las naciones. Boga mar adentro. Dijo el Señor Jesucristo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están allí en el mundo. Entonces no podemos quedarnos en la orilla y solamente querer ganar almas diciéndoles, te invito a la reunión, fíjate que yo soy cristiano. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ser capaces de decirle a la gente, como Jesús dijo a aquellos discípulos, venid y ved. Que vean en nuestra vida que lo que les estamos predicando, nosotros lo vivimos. Y entonces vamos a tener autoridad para ganar las almas. Pesquemos en compañía de Jesús, sigamos su guía para que nos diga dónde y cuándo tirar la red. Si nos quedamos en la orilla sin internarnos en el mar de las personas perdidas para tirar la red en el momento en que Jesús nos diga, seguiremos luchando infructuosamente. Ahí está la experiencia de los pescadores. Meditemos en ella en esta mañana. Que Dios les bendiga.